Estás más atareado que cuando estabas antes. No paro, pero me divierto más. ¿Cuál es tu motor emocional que te impulsaba cada día? Porque volvías a casa igual a las 11 de la noche. Bueno, mi motor emocional era el trabajo. ¿Cómo es entrevistar a un presidente del gobierno? Yo no he tenido problemas con ninguno, la verdad. Pero antes yo procuraba siempre una cierta distancia, ¿no? Porque tú has sufrido presiones, Pedro. Todos hemos sufrido presiones. Pero cuando era joven, las presiones eran múltiples. El insulto parece haberse instalado. Que es muy difícil que lleguen a encontrarse. Yo creo que todo no vale en política. Han logrado, entre unos y otros, que la población desconfíe de las instituciones. ¿Qué sentido tiene una comunidad autónoma que está cerca de donde se produce el problema si no es capaz de advertir siquiera del problema? ¿Cuál ha sido el momento o el mayor reto informativo que has cubierto? Es el de Haití. Es decir, encontrarte con un terremoto donde hay 220.000 muertos de una atacada. Yo, si volvieran a hacer, volvería a ser periodista. Me has preguntado por el genocidio, por cierto. Nadie es antisemita por criticar al gobierno de Israel. ¿Qué tal? Bienvenidos a Historias Bajo Tierra, otro capítulo más. Como sabéis, poquito a poco vamos creciendo y es gracias a vosotros. Pero es que además a esta aventura se suma Fonan, batidos totalmente saludables que te pueden sustituir un desayuno, una comida o, por qué no, un snack del día. Con este código Bajo Tierra obtendréis grandes descuentos en su página web. Que lo disfrutéis. Pedro Piqueras, bienvenido a Historias Bajo Tierra. Pues un placer, la verdad es que te lo debía, porque hace mucho tiempo que hablamos de venir y no encontraba el momento, pero ahora sí. Que he ido detrás tuyo a ver si finalmente visitabas nuestra cueva madrileña. O sea que es... ¿Una cueva de verdad? Sí, tal cual. Sí. ¿Qué te transmite este sitio? Bueno, pues me transmite, fíjate, ahora que hice lo de la cueva, me transmite aquellos espacios dedicados al jazz, como el Balboa Jazz y otros lugares en Madrid, donde estábamos en cavas de este tipo, y donde había mucho humo, porque donde se fumaba muchísimo, salíamos oliendo a todo tipo de tabaco, desde puros hasta cigarrillos americanos, o sea, de todo, ¿no? Y donde había, pues, gente que tocaba jazz, Juan Carlos Calderón, en fin, cosas de estas, ¿no? Gente así que eran fantásticos. Y eso es lo que me recuerda, y creo que Madrid está lleno de espacios así. Pues sí, la verdad es que además es curioso que cada invitado que nos visita da una descripción diferente y le transmite algo diferente. Pedro, para poner en situación un poco al espectador, has dedicado una vida entera al periodismo, hasta en Antena 3, sí. Radio Nacional, empezaste en el diario Televisión Pueblo, Española. Televisión también, Española. Donde he vuelto ahora, pero como colaborador, o sea, colaborador ocasional y accidental. Ese te ve casi parece que estás más atareado que cuando estabas antes, pues, porque no paras. No paro, pero me divierto más, en el sentido de que yo le he pasado muy bien haciendo informativos, pero hay que reconocer que el informativo, cuando eres además director de informativos, editor de tu informativo y luego presentador, pues te supone estar en el sitio de las 11 y pico de la mañana, 12, hasta las 10 de la noche. Llegas a tu casa a las 11 todos los días. Y eso mantenido así durante muchos años, que es lo que me ha pasado a mí, pues llega a ser una rutina. Y hay un momento en que decidí que debía pensar en mí y vivir la vida de otra manera. Me he liado mucho, ¿verdad? El libro, conferencias... ¿No has parado? No paro, la verdad. Pero me divierto más y el tiempo de salida me lo pongo yo normalmente, ¿no? Y eso está muy bien, estoy viéndolo de otra manera, no dejo de ser periodista, sigo siendo periodista, ¿no? Dejas de ser periodista igual un poquito más libre. Más libre. Yo lo digo a veces, cobro menos, pero soy más feliz, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? De todas formas, ya estoy en esa jubilación activa, tengo 70 años, tampoco creo que deba estar al pie del cañón todos los días en la manera en que estaba, ¿eh? Si fuera alguien que no le preocupa la información realmente, sino alguien que presenta solo, pues es diferente. Es diferente. Se puede aguantar más, ¿no? Pero en mi caso yo ya estaba cansado. Sí. Y Pedro, también para recordar esa última etapa, tus últimos 18 años de actividad profesional, estuviste en Informativos Telecinco. Y antes de nada y entrar en materia, quería preguntarte, para ti, ¿qué es el éxito, Pedro? Para mí el éxito es ser feliz. Y ahora mismo creo que estoy consiguiendo un cierto éxito. Un cierto éxito. El éxito total, con mayúsculas, es muy complicado. Para la gente de fuera, el éxito era eso, lo que hacía en Telecinco, cuando estuve en Televisión Española, que hacía, bueno, pues
el telediario de las 9 de la noche cuando había hasta 14 millones de televidentes, pues no había otra cosa en el país, ¿no? O sea, ¿Cuál es tu era- motor emocional que te impulsaba cada día? Porque volvías a casa igual a las 11 de la noche. Sí, bueno, mi motor emocional era el trabajo. Quiero decir, a mí lo que me importaba era contar las cosas, contarlas bien. No siempre salían del todo bien, como yo habría querido. Otro motor emocional era pues crear un buen ambiente de trabajo, ¿no? O sea, creo que la gente trabaja mucho mejor cuando el ambiente es bueno, ¿no? Yo solía traer desde embutidos de Hungría a Miguelito La Roda, Sí. de vez en cuando, y lo pasaba muy bien. Y de luego de lo que sí estoy muy orgulloso, que eso no es mérito mío en absoluto, es de haber contado con un equipo maravilloso de gente, ¿no? La verdad es que en general todos eran muy buenos, ¿no? Muy buenos profesionales, trabajadores y la verdad lo de los 18 en Telecinco ha sido una maravilla. En los otros sitios también, ¿eh? Pero claro, estos son los últimos. Tanto tiempo se crean unos vínculos que yo diría que son casi familiares, ¿no? Y te fuiste además con un buen sabor de boca a finales de diciembre, Sí, el 21 de diciembre de 2023. 2023. Tu despedida. Sí. ¿Qué sentiste en esa despedida que No dio la tenía vuelta ni al idea. mundo en redes? Bueno, pero yo no tenía ni idea de que eso se preparaba. Fíjate que oía algún ruido. Cuando estaba haciendo el informativo, oía algún ruido fuera y dije, joder, oye, por favor, le dije al regidor que estamos haciendo un informativo, es un tema muy serio. Y sale él y dice, ya, era alguien que estaba poniendo una escalera y tal. Bueno, yo me lo creí. Como ¿Te lo creíste? ingenuo que era, me lo creí absolutamente. Y cuando salí y vi que estaba allí, pues prácticamente la totalidad de la empresa, ¿no? Haciendo un pasillo enorme y todos eran besos, abrazos a veces. Bueno, había gente que incluso yo no conocía, porque estaban en departamentos que y yo me abrazaba, y yo los besaba, lloraba, en fin, todo, hice todo el número, la verdad. Pero fue muy emocionante, muy emocionante. La verdad es que son imágenes que nunca podré olvidar, sobre todo porque forman parte de la generosidad de una empresa, ¿no? Luego la dirección de la compañía hizo una cena muy bonita, ¿no? Me arreglaron el típico reloj de jubilación y esas cosas, ¿no? Y lo pasé muy bien. La verdad es que yo estoy muy agradecido a Telecinco, lo diré siempre. Y fíjate, Pedro, porque has entrevistado a Zapatero, todos, con sí. Pedro Sánchez, Rajoy. ¿Cómo es entrevistar a un presidente del gobierno? Ya, aquí Bueno, desde Bajo Tierra hemos invitado a Sánchez, pero de sí, momento no ha habido éxito. no ha venido. Bueno, Sánchez, yo no he tenido problemas con ninguno, la verdad. O sea, a mí todos han venido. Tuve un problema una vez con Abascal que no quiso venir y luego vino a la siguiente entrevista, o sea que subsanado el hecho de que alguien se resistiera a venir, ¿no? ¿Te comunicaste tú con él? O sea... No. Yo ahí, normalmente yo les envío una carta. Sí. Yo quiero que sea muy formal, es decir, que vean, porque no tengo relaciones con ellos. Antes de dejar la tele, ¿no? Yo tenía relaciones profesionales exclusivamente, pero en este caso prefería que fuera muy formal. Me mandaba a todos una carta y ellos respondían y venían y tal. Después de dejar la tele, pues sí que ya he conocido a algunos de ellos personalmente y ya está, pero forma parte de lo que es la vida personal, ¿no? Pero antes yo procuraba siempre una cierta distancia, ¿no? Es decir, si me entrevistaba con alguien, fuera Pedro Sánchez o fuera cualquier otro candidato a la presidencia o presidente como Feijóo, como en aquel momento como Rajoy o Zapatero, pues siempre era con otros periodistas. Yo siempre iba armado con un compañero que era Carlos de Francisco, ¿no? Que era mi subdirector y el que más sabía de política de allí, ¿no? O sea, yo siempre iba con un escudero de primera, ¿no? Porque tú has sufrido presiones, Pedro. Todos hemos sufrido presiones. Quiero decir, sufres más presiones cuando eres más joven y cuando tienes menos nombre. Cuando ya tienes más nombre, he sufrido intentos de presión, evidentemente, pero he pasado de ellos bastante, ¿no? Es más, yo creo que cuando tú te vas haciendo mayor, a partir de los 55, 60, ¿quién te va a llamar para decirte que des esto o lo otro, ¿no? O sea, y más en mi caso, yo creo que he sido un periodista responsable, no he estado en ninguna barricada, ¿no? De ataque ni nada por eso. Procuro contar las cosas que son. Y en ese sentido, cuando ha habido un intento, yo creo que hacen mal cuando intentan presionarte del modo, porque te ponen un poco a la contra. Entonces es mucho mejor que no lo hagan y en mi caso ha sucedido así, ¿no? En general, pero ahora cuando era joven las presiones eran múltiples, es decir, pero llega un momento en que tú eres un poco el jefe de tu tienda, ¿no? Y ahí las presiones, si ha habido en otro sitio, no lo sé. Tuve la suerte también, y esto hay que decirlo, esto es una anécdota que
me gusta contar a veces entre amigos. Hoy, como estamos aquí en esta cava, pues se puede contar. Estamos entre amigos. A veces a Pablo Basile le llegaban presiones. Sí, no, pero le llegaba alguna presión y decía, y él me la transmitía y me decía, Pedro, ¿qué hemos hecho hoy? Porque siempre era a posteriori. Que digo, bueno, la presión, no me presionó cuando le llamaban. Me llamó, o porque le llamaban y estaban contentos con una noticia. A posteriori. A posteriori, ¿no? Y eso, bueno, se puede admitir que a posteriori se quejen. Es su misión, ¿no? Lo malo es cuando intentan a priori condicionar una información, ¿no? Eso es inadmisible. Y creo que Pablo Basile, en ese sentido, era un hombre que desviaba la atención. La verdad, desviaba la atención de las personas que le llegaban a él. Yo la mía me la desviaba solo también, ¿no? Incluso a veces yo procuraba que con los políticos hablara mi subdirector, de tal forma que yo no me comprometía con ellos para nada, ¿no? De todas formas, también te digo que se exagera mucho. Siempre te preguntan por las presiones, ¿no? Y ya no hay presiones, quizá porque unos medios están en una barricada y otros en la otra, ¿no? Presiones ya no las hay de ese tipo, ¿no? De las que había antes, ¿no? Precisamente se habla mucho ahora, sobre todo desde la bancada de la oposición, del control de los medios, de incluso señalar como que está habiendo un cambio de parrilla en televisión española. Bueno, está habiendo un cambio de parrilla. ¿Tú qué opinas en este sentido? Yo creo que está habiendo un cambio de parrilla, ¿cierto? Que responde en algún caso, y yo creo que lo que veo no se miente, en algún caso es más agresivo también, pero es que ahora todo era un páramo para la oposición. Quiero decir que el ataque constante. Que la oposición tenía medios a su favor muchísimos y programas muchísimos, ¿no? O sea, que estaban destinados continuamente a herir al gobierno, eso es así. Bueno, ahora les ha salido un competidor en el sentido contrario y yo creo que en ese sentido, pues digamos que ahora vimos cosas que antes no se veían. ¿Sabes? Eso también es verdad, ¿no? Sin embargo, te voy a decir una cosa. Yo creo que los informativos de Televisión Española, los informativos son muy equilibrados. Es difícil que alguien llame pidiendo en el Parlamento algo sobre los informativos, lo que son los informativos diarios, ¿no? Más sobre programas, la presión que hay de más sobre programas, pero bueno, digamos que cada uno utiliza lo que puede en un momento en que la lucha es brutal, la lucha política, y en un momento en que el insulto parece haberse instalado, y en un momento en que a mí como ciudadano, ya no como periodista, es imposible que se llegue a ningún acuerdo, aunque sea muy importante para el país. Es decir, ahora mismo la gente está clamando por un pacto sobre vivienda. Las comunidades autónomas, los ayuntamientos tienen mucho que decir, esto tiene mucho suelo que soltar, y sin embargo no hay un pacto para nada. Es decir, porque estamos en la cultura del no, del insulto, del no. Es muy difícil decir que hay una lucha por, vamos a dejarlo así, es una lucha por desbancar a quien ejerce el poder y una lucha por mantenerse quien está en el poder, cada uno para hacer la política que considera oportuna. Pero la lucha es brutal, se ha llegado al insulto de tal manera que es muy difícil que lleguen a encontrarse, ¿no? Pero fíjate, Pedro, porque tú has estado informando desde Suárez hasta Sánchez. ¿Tú crees que hemos vivido algún momento como el que estamos atravesando de crispación política? Nunca, pero olvídate, porque ahora, vamos a ver, hubo momentos con Felipe González, a que no recordarás porque tú eres muy joven, pero el Sindicato del Crimen se llamaba así, y se llamaban ellos a sí mismos así. Eran periodistas, empresarios, banqueros que pretendían destronar al presidente entonces, ¿no? Y yo creo que esto lo ha habido siempre, y luego ha habido periodistas muy partidarios del PSOE, de Izquierda Unida, del Partido Comunista o del PP. Bueno, pues es una jungla que se puede entender, ¿no? El problema es que alguien no reconozca que está insultando. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? ¿Todo vale en política? Yo creo que todo no vale en política. Lo peor que veo de todo esto, desde mi punto de vista, y ahora que estoy fuera de todo, es que la presión, la tensión, el insulto, el odio, porque hay un virus del odio que es evidente, ¿no? El rencor, que se ha instalado en la parte de arriba y que nuestro Parlamento es un ejemplo de esas cosas, se traslada a la prensa, porque es así, se traslada a la prensa, y se traslada a los ciudadanos. Y no hay cosa más incómoda para una persona que es de izquierda comer con un grupo ideologizado de derecha, y al revés también. Para una persona de derecha estar con un grupo ideologizado de izquierda. Quiere decir que antes las diferencias se podían exponer y ahora las diferencias no se pueden exponer.
o eres de los míos o estás contra mí. Y esto es algo que deriva de una mala actuación política. Pero ¿y esto a dónde nos lleva, Pedro? Pues la verdad es que no sé a qué nos lleva. Yo creo que todo esto nos lleva a algo que es fundamentalísimo, creo que es un problema grave, y es la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. Los ciudadanos están desconfiando ya, vamos además a ver las encuestas, de los políticos, desconfían de la justicia, que es un elemento también de cuidado ahora mismo. Es decir, nunca la justicia había sido tan cuestionada como ahora. Con cuidado, porque si dices algo de un determinado juez, te empapelan. Te cae una querella. Quiero decir, que esto, por eso, no sé qué juez, pero esto pasa, ¿no? Es decir, han logrado, entre unos y otros, que la población desconfíe de las instituciones importantes, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que estamos abriendo paso a algo que está ocurriendo como una ola desde el este de Europa, potenciado quizá por Putin, por lo que sea, Hungría con Orbán. Y es una ola de extrema derecha que se está haciendo con el poder en el mundo. Cada vez hay más diputados, eurodiputados de extrema derecha que son enemigos de Europa. Sí, de la propia Unión Europea. Y en los parlamentos pues cada vez suben más los grupos de extrema derecha. En Francia, Le Pen fue la candidata más votada y de hecho podría ser un día, si no ella, porque ahora está inhabilitada por otra cuestión, pero podría ser su partido quien gobernara Francia. En Italia está Fratelli d'Italia, con Meloni. Actual Chega. Quiere decir que todo esto se está produciendo y esto es producto de esa desconfianza que han conseguido determinados portavoces políticos en todo el mundo, y aquí en España particularmente. Yo creo que es una pena porque la democracia, el cimiento de la democracia me parece que es el más importante que hay, ¿no? Fíjate, hablando de Chega, de Fratelli, de todos estos, después de la Segunda Guerra Mundial, los cimientos de la democracia en Europa y del desarrollo se establecieron sobre partidos socialdemócratas, liberales, democristianos, que creían en la democracia. Hoy, ¿dónde está el Partido Socialista francés? ¿Dónde está el Partido Socialista italiano? ¿Dónde está el Partido Socialdemócrata húngaro? Va desapareciendo. Va desapareciendo. Estamos abriendo, y esto será responsabilidad de determinados dirigentes políticos en el futuro, están haciendo desaparecer lo que fueron los cimientos de la democracia durante la segunda mitad del siglo XX. Sí, igual es posible que las nuevas generaciones, pues cuando nos hablan de la guerra civil nos pilla muy lejos, la Segunda Guerra Mundial ya ni te cuento. Bueno, quizás lo estamos explicando muy mal los mayores, ¿no? Que tienen que explicarlo. A veces dicen, no, es que no hemos llegado a ese punto del programa, ¿no? Las cosas... Nos da ese vértigo de que no sentimos, ¿no? Que nos cuesta concienciarnos, ¿no? De lo que puede venir. Pero, claro, yo es que soy muy mayor, ya tengo 70, ¿no? Y yo empecé en el periodismo en el año 73, vivía Franco. El Diario Pueblo. Diario Pueblo, sí. Entonces conozco cómo era aquello y muy tangencialmente, porque hay otros más mayores que lo vivieron más intensamente, ¿no? ¿Porque tú crees que ahora hay libertad de expresión? Vamos a ver. ¿Cómo que no hay libertad de expresión? ¿Cómo lo vives? Lo vemos incluso algunos grupos parlamentarios que llegan a decir que no se pueden expresar libremente. Bueno, no se pueden expresar libremente porque siempre hay alguien que te fastidia por expresarte, ¿no? Pero claro, la libertad de expresión es, yo leo cosas increíbles, ¿no? O sea, libertad, y sobre todo la libertad de manifestación, expresión en la calle, es absolutamente libre, vamos. O sea, yo una vez que paso por ahí por la calle Ferraz y subo, veo las cosas que dicen además y tal, y además todos los días allí dando la vara a los vecinos, no fallan. etcétera, no falla nunca. Dices, ¿cómo que no hay libertad de expresión? Si están llamando criminal al presidente del gobierno. Con una bandera, con el aguilucho, ¿no? Pues Pedro, te quiero enseñar una foto y a ver qué te transmite, ¿vale? Sí. Esto es la Dana, sí, la Dana. Fue un horror, la verdad. Fíjate, yo cuando ocurrió la Dana yo estaba fuera de España, estaba en México. Pero intervine desde allí, me llamaron para que hablara de esto. Pues fíjate, yo supongo que porque en Telecinco, como siempre había ido a todos los desastres, La Palma, el volcán o el terremoto de Haití o cosas de ese tipo, me llamaron para que interviniera. Me parece un desastre absoluto, del que, bueno, pues supongo que habrá que dirimir las responsabilidades. Mira, hoy... ¿Cómo es posible que pase esto? Bueno, es posible que pase porque no se han tomado medidas adecuadas. O sea, que hay responsabilidades que yo en este momento me siento incapaz de decir quién es responsable de cada cosa, ¿no? Pero los ingenieros españoles, que son muy buenos, hay ingenieros que ya advertían de esto, de la posibilidad de que había que crear presas
no recuerdo cómo se llamaba, que tenían unos espacios de laminación, presos de laminación, para que el agua cuando empieza a subir fuera saliendo ya por abajo así hasta el final. Es decir, que de pronto no se encontraba con una ría de este tipo, y creo que en toda esa zona se podría haber hecho presos de laminación. ¿La responsabilidad de quién? Estado, Generalitat, pues no lo sabemos. Hombre, hay cosas que obviamente son del Estado, ¿no? Y la UME y estos servicios son del Estado. Pero se ha transferido en España la responsabilidad y los medios a las comunidades autónomas. ¿Qué sentido tiene una comunidad autónoma que está cerca de donde se produce el problema si no es capaz de advertir siquiera del problema, ¿no? Yo creo que es la cuestión de fondo, ¿no? Es decir, y creo que hay gente que son enemigos de las comunidades autónomas, del sistema de autonomías, que a mí me parece que es algo que ha sido magnífico, porque el desarrollo que hemos tenido en España, gracias a las autonomías, gracias a los fondos europeos, gracias a una serie de cosas, es un desarrollo que no habríamos imaginado hace 40 años. Eso sí, ¿no? Bueno, pues el sentido de las autonomías es estar cerca del administrado, ¿no? Y de saber y de reaccionar y de... Bueno, pues Sí, esto es utilizado por los enemigos de las autonomías, los enemigos, que suelen estar, y son los que más se están llevando los votos a partir de ahora, ¿no? Como consecuencia de todo esto. Creo que todos han obrado mal y todos han obrado bien. Quiero decir que no podemos decir que todos sean... ¿Cómo decirte? Que no sean responsables, todos, ¿no? Hay gente que es responsable en todas las administraciones, ¿no? Hombre, sí que es verdad que me llama que tú tienes ahí un teléfono móvil, y me llama la atención que en este momento nosotros, todo el mundo sabe dónde estamos, tú y yo, con el mío también. Estamos nos tienen localizados. Y sin embargo, todavía no sepamos lo que hizo el presidente de aquella comunidad durante bastantes horas, ¿no? Es decir, es una cosa, mira, hay cosas que claman al cielo, ¿no? La ausencia y el empeño de no decir la verdad. Y bueno, yo creo que eso al final te deprime y también hace desconfiar a los ciudadanos de las instituciones. Y eso es lo que me parece grave. Yo creo que las instituciones habría que fortalecerlas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quieren que pase? Pues es que aquí algo hubo muy curioso, muy llamativo dentro de la tragedia, pero llegaron periodistas antes que los propios servicios de emergencia. O incluso se veía a la gente un poco, compañeros que lo cubrieron. Yo estuve, fui de voluntario, pero hablando con compañeros y precisamente de informativos Telecinco que estaban allí desplegados, que los habían mandado desde la Villa, desde Barcelona, os había habido, y de Valencia también. Pero se les veía que no, que lo que te contaban, ¿no? Sobre todo en la primera etapa, que la gente se agarraba a ellos como única esperanza, cuando igual lo que puede pensar cualquier otro país es se agarran a alguien de fuerzas de seguridad, una ambulancia, sino que se agarran a un periodista. Bueno, no lo sé, no sé exactamente cómo fue aquello, quiero decir, que opinar sobre eso, pero sí que es cierto que la presencia de los periodistas es muy importante a la hora de desarrollar todo un sistema de ayuda, de socorro, etcétera, etcétera, porque pone en evidencia a la gente de lo que está ocurriendo en ese momento. Y entonces eso moviliza conciencias y moviliza servicios de rescate y servicios de apoyo y el ejército. Quiero decir, la presencia de los periodistas es muy importante. Esto está ahora sub iudice, quiero decir, todo el caso, ¿no? Yo no sé si podremos saber la verdad finalmente de todo lo ocurrido, porque lo que ves es que van poniendo trabas, se dicen cosas, la familia de las víctimas están horrorizadas ante el camino que está tomando todo esto. En fin, yo espero que dentro de poco se pueda saber la verdad, pero creo que va a ser muy difícil. Es difícil. Muy difícil. Y Pedro, aparte, bueno, que has cubierto volcanes, también fuiste al terremoto en la zona de Marrakech. Yo te quería preguntar, a ti, ¿cuál ha sido el momento o el mayor reto informativo que has cubierto? Muchos. Mira, a mí me impresionó muchísimo, lo que pasa es que estaba fuera, es el de Haití. Es decir, encontrarte con un terremoto donde hay 220.000 muertos de una tacada, es decir, ver a los muertos por la calle, algunos cubiertos, otros no, ver sábanas ensangrentadas, etcétera, perros que se comían a las personas que estaban en la calle, ¿no? O sea que, literalmente, ver a los servicios de emergencia españoles, que son maravillosos, la verdad, ¿eh? Cuando llegaron los médicos españoles y los rescatistas españoles con sus perros, bueno, verlos actuar, verlos salvar vidas, verlos junto, por ejemplo, a los médicos cubanos que estaban actuando en un hospital donde ya se operaba sin anestesia, porque no había, ¿no? Y oías a la gente gritar porque le cortaba una pierna o cosas por el estilo. He visto cosas tremendas. A mí eso quizá fue lo que más me impresionó.
lo que más me impresionó en toda mi vida, ¿no? Fui con un equipo maravilloso, la verdad también, de Telecinco, y estuvimos ahí unos 8 días contando aquello, ¿no? Eso ha sido lo más dramático, ¿no? Otras cuestiones, sí, por ejemplo, el volcán de La Palma. El volcán de La Palma para mí fue una cuestión muy personal. También, ¿no? Porque conocía gente allí, porque el alcalde de Fuencaliente es amigo mío. Yo estaba informado perfectamente de todo cómo iba sucediendo, de si había un brote mayor de esos ruidos, ahora mismo no recuerdo cómo se llamaban, que ya estaban ahí. Y entonces cuando ocurrió, yo estaba viendo la tele. Y cuando ocurrió, llamé a la tele y dije, sacadme billete para ir a La Palma. Y el día siguiente por la mañana ya estaba en La Palma. De hecho, a las 3 de la tarde ya informamos desde un sitio en El Paso, que eran unos grandes almacenes, pero teníamos al fondo el volcán con su erupción, ¿no? Se veía. Y ya por la noche teníamos allá los mejores especialistas, a Nemesio Pérez, vulcanólogo, que es un vulcanólogo como Pedro Hernández, que son vulcanólogos de fama internacional, ¿eh? O sea, son gente, tenemos unos vulcanólogos maravillosos que hacen cosas increíbles, ¿no? O sea, sobre el terreno. La Guardia Civil allí, me entrevisté con el jefe del destacamento, todos, y sobre todo con la gente que estaba perdiendo sus casas, sus enseres, que lloraban. Yo tuve en directo a una mujer que luego fue muy mítica, porque era una mujer joven que salía con un camión, con los colchones y tal, y dije, me gustaría que viniera esta persona por la noche. Vino y nos contó sus sensaciones, o sea, qué es lo bueno de esa información para mí, y en la que yo lo hice, pero hubo otros periodistas que estaban ahí. Ahí me encontré con Carlos Francanillo, me encontré con gente, más adelante con Susana Griso, ¿qué es lo bueno de esa información? ¿Qué es la información de verdad? ¿Sabes? Es la información en la que estás en la realidad, contando la realidad de pie de campo. Claro, a pie de campo, desde una realidad que es tremenda, ¿no? Y eso pues hace que las cosas se muevan. Yo creo que a los 2 días o al día siguiente de estar allí, llegó Pedro Sánchez, llegó también Pablo Casado, que era el jefe de la oposición en aquel momento, y creo que el hecho de que los periodistas estuvieran, pues también sirve para eso, ¿no? Para movilizar, ¿no? Yo creo que son algunas de estas maneras, que contar lo que he hecho de todo. Claro, te puedes imaginar que en 51 años de profesión... 51 años. Pues se yo tengo 29, cosas, ¿no? O sea que... Te llevo una ventaja temporal, pero seguro que vas a ser un estupendo periodista, ¿no? Y me alegraré mucho de eso. Te lo agradezco, Pedro. Creo que has traído un objeto, de hecho, ¿no? Ah, sí. Esto, sí. Esto, me dijiste, tráete un objeto que para ti tenga algún valor. Ajá. Bueno, pues te traigo esto porque fue la primera vez que fui feliz, me divertí y me reí en un plató de televisión. A ver qué pasa. Juego de niños. Lo presentaba Sardá hace muchísimos años, ¿sabes? Y entonces eran preguntas infantiles, había niños que intervenían y esta fue la primera vez que en un plató me reí. Estaba la mujer de Carlos Saura, la actriz, Eulalia, Dios mío, ahora mismo Eulalia Ramón. Estaba conmigo, éramos la pareja ese día, ¿no? Sí. Y una chica estupenda, la verdad. Y me acordé de ella siempre. Fíjate, no nos hemos visto más que, yo creo que un par de veces después de coincidir en algún sitio. Pero siempre la recordaré como una enorme compañera de un programa concurso de niños, ¿no? O sea, casi estabas tan metido que te olvidabas de cualquier cámara o de cualquier tipo, claro. Sí. Yo ya, es decir, no me he olvidado nunca de la cámara en un telediario, informativo de televisión. Sí. No me he olvidado nunca porque como decía Pilar Miró, en la televisión tienes que tener mucho cuidado porque la cámara no te hace una fotografía, te hace una radiografía. Entiendo, sí. Y tienes que dar lo mejor de ti siempre y estar muy pendiente de hacer las cosas bien, ¿no? Y eso lo tenía presente hasta el punto de que yo seguía poniéndome nervioso al principio. O sea, no ha sido fácil para mí nunca, ¿no? Siempre he pensado que lo importante es lo que cuentas y el cómo lo cuentas y todo eso me ha parecido que es una función responsable. No me he tomado mi trabajo a la ligera jamás. O sea, pero entonces agradezco que haya espacios donde uno pueda reírse, ¿no? Pueda reírse. También me hizo una entrevista a Pablo Motos, a que me divertí muchísimo. Me sacó hasta una guitarra. En fin, he hecho con mucha gente en Telecinco también, con Carlos Latre fui a su programa y fue un chico estupendo conmigo. Y en esos sitios ya empiezo a reírme, ¿no? Antes ya no podía reírme. De hecho, Pedro, hay un momento que en redes sociales pues fue un bombazo,
que es el momento en el que estaban desinfectando las escaleras del metro de Bilbao. Sí, pero era ridículo, ¿no? Era ridículo. Y te entró la risa, pero fue de No, una manera muy y la había visto cercana. antes ya, ¿eh? La había visto antes ya y digo, bueno, no me voy a reír, no, espero que no me ría. Pero claro, cuando la ves en directo y ves que la persona en cuestión, con todo su aparataje, con todo su EPI, ¿no? Y está desinfectando la escalera, pero subido la escalera mecánica, con lo cual estaba desinfectando siempre el mismo trozo, no desinfectaba nada más. Y además es que lo había publicitado el Metro de Bilbao como ejemplo de cómo se limpian las cosas en un periodo de COVID, ¿no? Y entonces, bueno, en ese momento, pues, no lo pude evitar. Y Pedro, hay mucha gente que yo en la facultad lo he visto, incluso desde los propios profesores y profesores con un bagaje espectacular, pero que te aconsejaban que te buscaras la vida de otra manera que no fuera de periodista. Yo te quiero pedir un consejo para la gente que está Bueno, yo empezando. si volviera a nacer, volvería a ser periodista, ¿eh? Esa era otra pregunta, o sea que ya... Sí, volvería a ser periodista, es evidente, ¿no? Me gusta mucho el periodismo y creo que cuando ejerces bien el periodismo, te gusta, trabajas por ello, pues sales adelante. Hoy es más complicado. No vamos... Cuando yo estaba, pues empezaba una facultad en Madrid. Y luego estaba la Escuela de Periodismo, que también estaba en Barcelona. La de Madrid se transformó en facultad, pero eran muy pocos los que salíamos. Yo soy de la tercera promoción, además, o sea que soy ya un viajales, ¿eh? O sea, no soy nuevo en esto. Y ahora son muchas las facultades. Sí. También hay muchos más medios, ¿no? Pero también es cierto que se ha devaluado el afecto al periodista en cuanto a algo importante, cómo se le paga al periodista. ¿Sabes? La información ahora es cara. La buena información es cara. Hay muchos buenos periodistas, muy rigurosos. Hay gente empeñada en dar información. Es decir, cuando hablo antes de las barricadas, las barricadas son prácticamente las empresas, pero no tanto los periodistas que sufren cuando ven determinadas cosas, ¿no? Primera línea, sí. Claro, pero los periodistas, sin embargo, no están valorados en lo económico. Creo, ¿eh? Creo porque muchas veces tampoco podrían seguir adelante si pagaran lo que ese periodista, sus estudios, su trabajo, su dedicación merecen, ¿no? Eso es así. Bueno, es un tema que es complicado. Pero entonces les animas. Yo es que creo que el periodismo necesitamos periodistas. Necesitamos periodistas rigurosos. ¿Sabes? Ahora seguramente los medios del futuro no va a ser el periódico X o la televisión X, ¿no? Van a ser podcasts o va a ser cualquier forma de comunicación que hagan los periodistas. Por cierto, hablando de esto, hay que tener mucho cuidado con las fuentes de información. Los bulos. Claro, en este momento, fakes, que son los bulos, patrañas, mentiras, vamos a llamarles por su nombre, están ocupando el puesto que hasta ahora ocupaba una pretendida verdad. No digo la verdad absoluta, porque la verdad absoluta tampoco creo que haya existido nunca, ¿no? Entonces hay una diferencia entre lo que dice Aristóteles, que decía que la verdad es la realidad, y luego viene Kant y te dice que ningún árbol es el mismo árbol para cualquiera que lo mira. Quiere decir que se plantea la subjetividad. Pero la subjetividad no tiene por qué ser mentira. Es simplemente una impresión que una persona tiene y que además es real. Todo eso es el periodismo, ¿no? Todo eso es el periodismo. Y yo creo que es necesario, de verdad, que haya periodistas con criterio, que haya periodistas capaces de discernir. Lo que pasa es que las redes y otros medios también, medios que consideramos serios, no nos dejan. Es decir, el mayor George Steiner, que era un filósofo, decía que la capacidad que nos diferencia al hombre de otros seres, de otras especies, es justamente la capacidad de discernir. Discernir es ser capaz de diferenciar. Pero es que hay mucha gente que no se plantea la necesidad de diferenciar. Y ahora, ya que me pongo cultillo, te voy a contar otra cosa de un filósofo que es Richard Sandel, que a mí me parece una maravilla, que ha dicho: el problema no es ya que seamos incapaces de discernir, de diferenciar la verdad y la mentira. El problema es que a mucha gente ya no le importa. Ya le da igual. Le da igual. Este es el grave problema. Y con todo esto... Eso lo hemos visto en el apagón, en La Habana... Bueno, sí, pero fíjate. Es una situación. No me has preguntado por el genocidio, por cierto. Todavía. Bueno, que esto sigue. Pensaba que te estaba despidiendo ya con estas cosas. No te despidas, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Yo creo que tenemos que luchar desde la infancia para que los niños sean capaces de usar estos medios, las redes, que son utilísimas, la inteligencia artificial también,
pero que sepan usarla para no ser utilizados ellos. Es decir, que sean capaces de recuperar el control de sus vidas, ¿no? Y creo que eso exige un esfuerzo, exige leer, exige no quedarte con lo primero que cae, pero tú sabes que existe eso del sesgo de confirmación, ¿no? Pero claro, viendo un vídeo de 30 segundos y haciendo Bueno, scroll igual es bueno, muy o sea, complicado. ya, eso es, pero qué bien les viene a quienes van a mandar en el mundo No, el nuevo orden mundial, ¿eh? eso desde Qué bien luego. les viene a estos que veamos, que hagamos scrolling y que no pensemos, ¿no? De hecho, ahora hablando un poco del orden mundial, ya lo hemos visto que el gobierno central español fue de los primeros, digamos, del núcleo más duro de la Unión Europea en impulsar el reconocimiento Sí, de hace año y medio Palestina, ya, ¿eh? O sea que no es de ahora, ¿no? nombrar también genocidio como genocidio, describir como genocidio lo que está ocurriendo en Gaza. ¿Tú crees, Pedro, que lo que está ocurriendo lo podemos llamar anchamente como genocidio? Bueno, yo creo que se ha denominado como genocidio a matanzas inferior en número que lo que está ocasionando el Estado de Israel. Es decir, que en ese sentido, por supuesto que sí, ¿no? Hay alguna oficina de Naciones Unidas que ya lo ha denominado genocidio, ¿no? Hay una presión, fíjate, es que a mí todo esto me parece muy complicado y me gustaría poder decirlo con tranquilidad para que se entienda, ¿no? Sí. Es decir, hay una presión para prostituir el lenguaje, para que las cosas signifiquen lo que no significan, ¿no? Mira, por ejemplo, hay una pelea muy fuerte desde Israel de Netanyahu, y además lo demostró en Naciones Unidas ayer, una presión muy fuerte para que no se entienda lo suyo como una matanza y que solamente se entienda como matanza algo que fue execrable también, que fue el ataque del 7 de octubre, Sí. que mataron a 1.400 personas que estaban divirtiéndose en paz. Y quiero decir, estos de Hamas Es un son ataque los terrorista. terroristas. Son los terroristas. Y eso no hay que dejarlo a un lado. Es decir, yo siempre recuerdo que aquello ocurrió y que después ha ocurrido esto. Pero lo que está ocurriendo, es decir, ver la matanza sistemática, ver cómo se destruyen los edificios, cómo se ha destruido Gaza. Para colmo, hay un presidente norteamericano que ha exhibido un vídeo acerca del balneario, Sí, de los hecho resorts ponía, que sí. van a construir allí. Quiero decir que esto es insultante cuando estás viendo a gente morir de hambre o por los ataques, o por los cascotes, o por la destrucción de sus edificios, por los bombazos. Es decir, pero mira, yo creo que hay cosas que debemos tener muy en cuenta. Primero, nadie es antisemita por criticar al gobierno de Israel. Yo tengo muy buenos amigos judíos. Esa es la respuesta de Netanyahu y de su Sí, entorno. sí, pero por eso creo que hay que precisar. Yo tengo muy buenos amigos judíos. Alguno de ellos yo lo considero como una especie de hermano. Vive en Tel Aviv y durante mucho tiempo ha tenido que bajar al refugio porque caían cohetes, etcétera, etcétera, ¿no? No hay que confundir las cosas. Esta gente, muchos judíos, no apoyan la postura de Netanyahu, obviamente. No tengo muchos amigos palestinos porque me he relacionado más con judíos a lo largo de mi vida. Pero lo que estoy viendo, lo que estamos viendo todos en el lado palestino, no nos puede dejar fríos. Es decir, yo creo que está muy bien que todo el mundo se movilice. Que todo el mundo se movilice. Ayer decía Lo hemos visto Netanyahu... con la vuelta ciclista también. Bueno, por ejemplo, yo por ejemplo habría sido partidario de que no se interrumpiera la vuelta ciclista, pero que salieran todas las banderas. Sí, sí, Y sí. que se presionara, que hubo manifestaciones, las hay en Sydney, París, Roma. Es decir, Nueva cuando York, dices esta semana. que no se entiende el que cada cual haga lo que pueda en cada momento, que no se entiende como lo dice una determinada persona. Sí. Hay que hacer todo lo que se pueda para que acabe la masacre. No se trata de otra cosa. Para que acabe la masacre. Paren ya. Ahora, dice Netanyahu ayer que las manifestaciones pro-palestinas, él dice pro-Hamás, es mentira. No hay manifestaciones por Hamás. Yo deploro la actitud de Hamás, pero apoyo a los palestinos para que dejen de sufrir. Es otra cosa. Y entonces él decía que las manifestaciones están creando una ola de antisemitismo. Yo digo, no es verdad. La ola de antisemitismo la están creando las acciones, si es que la hubiera, que yo creo que fíjate, la gente sabe distinguir y sabe que no es lo mismo el pueblo judío que el gobierno de Israel y que Netanyahu. Pero si hay alguien que está creando alguna posibilidad de antisemitismo en el mundo, es quien está atacando de esa manera. Hoy estamos viendo una masacre. Y lo lógico es que la gente salga a la calle a denunciar esa masacre.
y que no tengamos miedo a que se nos llame antisemitas, porque no somos antisemitas, todo lo contrario. Yo siempre he sido pro-semita. He tenido amigos judíos. He vivido, soy muy amigo del embajador, de los hijos del embajador español que salvó a 4.000 vidas en Budapest del Holocausto. He estado cuando le ponían una placa allí en la embajada de España en Budapest. He tenido relación con judíos de amistad. No busquen historias, no soy antisemita, pero deploro lo que está haciendo Netanyahu en Gaza. Es el escudo constante que Pero es una barbaridad, porque emplean. se está prostituyendo el lenguaje, se está prostituyendo interesadamente el lenguaje. Es decir, hay quien está sirviendo a intereses israelíes, intereses del gobierno de Israel. Yo es que esas cosas no las entiendo. Cuando hay un tema humanitario tan grave, no entiendo que se pueda intentar defender otras cosas. Pues veremos y esperemos que sobre todo que acabe esto lo antes posible. Pedro, pues ha sido un placer tenerte en Historias Bajo Tierra y antes de irte, tierra. Te quiero pedir que escribas una palabra. Sí, te voy a escribir aquí una para palabra. Que se quede como... Te voy a decir cuál es la palabra. Algo que no está de moda, en absoluto. ¿Has oído hablar mucho últimamente de una cosa que se llama amabilidad? ¿Por qué has elegido esa palabra? Pues porque creo que se habla mucho de empatía, de cosas de ese tipo, ¿no? De la regla de la empatía, de cómo ponerte en lugar del otro. Y yo he descubierto, que podéis hacer el experimento cualquiera de vosotros, que si vais por la calle y ves a alguien y le dices buenas tardes, él te responderá buenas tardes. Si ves a una persona que puede tener pinta de islámico y te sonríe, a mí me pasa porque me han visto por la tele, les haces así y ellos te saludan así también, que es un saludo. Es decir, la amabilidad es ceder el paso, la amabilidad es sentarse, la amabilidad es tener otra actitud ante la vida. Creo que con más amabilidad todos seríamos, yo creo, bastante más felices, ¿no? Y procuraríamos un mundo mejor. Dentro de esto, también te digo que yo no soy una persona tan buena que no me duran las cosas y que a veces me enfade muchísimo con lo que veo alrededor, ¿eh? Pero creo que la amabilidad es absolutamente necesaria.